El contrato laboral siempre va a ser firmado por una persona natural y una persona jurídica o una persona natural. Eso como para diferenciar las partes que están involucradas en el contrato. En ambos casos alguien tendrá que prestar el servicio. En el contrato de prestación de servicios, ustedes como fotógrafos pueden, por ejemplo, montar una agencia y a partir de esa agencia que cualquier persona que ustedes tengan contratada preste el servicio. No necesariamente tiene que ser el representante legal el que lo presta. Entonces, de allí que la prestación personal del servicio en el contrato de trabajo es solamente por quien está obligado, o sea, el trabajador. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, como el obligado puede ser una empresa, el servicio lo pueden prestar personas diferentes a quien representa la empresa. Con relación a los elementos esenciales, existe otro elemento esencial que es la subordinación, que se escucha mucho hablar de subordinación y normalmente las personas lo relacionan con que una persona tenga un horario, con que tenga que prestar la labor de determinadas formas como se le está estableciendo en la empresa para la que está trabajando y no de otras. La diferencia con el contrato de prestación de servicios es que ustedes como fotógrafos pues tienen una libertad de ejecución del contrato. A ustedes los contratan, por ejemplo, para que cubran una boda y ustedes tienen la posibilidad de elegir con qué elementos técnicos van a cubrir la boda. Ustedes eligen la cámara, ustedes eligen los flex que van a utilizar, ustedes los modificadores de luz que ustedes quieran, dónde quieren hacer las locaciones para desarrollar ese proyecto de fotografía, cuántas fotografías van a tomar, que eso también lo pueden incluir dentro de los detalles que se tendrían en el contrato de prestación de servicios. Pero finalmente son ustedes quienes tienen la libertad técnica de elegir cómo van a desarrollar la actividad para la que fueron contratados. Y esa es una diferencia que se tiene con respecto al contrato laboral, porque en el contrato laboral a ustedes les van a decir cuáles son las especificaciones que tienen para cada cosa que van a fotografiar y cómo tiene que salir y en qué tiempo lo deben hacer, en qué horario lo deben cumplir, en qué instalaciones lo van a desarrollar, no serán sus instalaciones, ¿sí? Es mucho más restrictivo el contrato laboral que el contrato de prestación de servicios. Y finalmente, pues en el contrato laboral existe un salario y en el de prestación de servicios no se habla de salarios, sino de unos honorarios. Y el hecho de que en el contrato laboral se hable de salarios implica que se va a tener el reconocimiento de unos derechos laborales como vacaciones, primas, cesantías, intereses a las cesantías, que no son prestaciones que se tengan dentro del contrato de prestación de servicios, porque este es un contrato de naturaleza civil y no laboral. ¿Cómo vamos hasta allí? Fabián. Bien, bien. Yo estoy ¿Sí? escuchando perfectamente. Necesito saber si las demás personas están escuchando correctamente. O sea, hasta el momento creo que todos están escuchando bien. Sí, se Sí, escucha muy bien. sí, sí. Están confirmando que se escucha bien. Ok. Listo. Entonces creo que podemos continuar. Ok, Ok. entonces, Déjame te hago una pregunta, Linda. Eh, ¿Por qué un contrato de prestación de servicios y por qué no? O sea, ¿por qué ese tipo de contrato? Porque las personas a veces pues piensan en contrato y piensan en contrato a término fijo, término indefinido, y se genera como un rollo ahí entre qué es cada cosa. ¿Por qué específicamente el de prestación de servicios y por qué no otro tipo de contrato aplicaría? bueno, dentro de los contratos laborales hay unos contratos que son eh, contratos que se determinan por el término pactado. Entonces, el término que se pacta en un contrato puede ser a término fijo, a término indefinido, o incluso puede que no sea por el término, sino que sea por el contrato de obra, por ejemplo, si se trata de un objeto muy puntual de contratación. Pero estos todos, el contrato a término fijo, indefinido y contrato de obra o labor, son contratos laborales. O sea, que están enmarcados dentro de el derecho sustantivo laboral, que corresponden a una relación laboral dentro de la que se causan salarios y prestaciones sociales y en la cual debe hacer un pago de seguridad social tanto el empleado como el empleador en una menor cantidad por el porcentaje de aportes que le corresponde.
pero normalmente lo que uno encuentra en el desempeño de los profesionales y de la fotografía es que estos son contratados para cubrir eventos, para desarrollar proyectos, para actividades que no son, que no se desarrollan en el 100% de una jornada laboral ordinaria. Aunque claro, hay empresas que contratan un fotógrafo para que esté allí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y lo deben hacer bajo contrato de prestación, de contrato de trabajo, porque lo subordinan completamente al desempeño en el desempeño de sus funciones a las directrices del empleador. Pero cuando no es así, sino que son eventos, que son actividades que tienen un término de duración corto o que tienen un objeto muy definido o que se prestan en circunstancias en las que el fotógrafo podría estar o no en las instalaciones, cumplir o no horario, llevar o no una cámara u otra, una máquina u otra, entonces utilizamos un contrato de prestación de servicios. Perfecto. Bueno, otra de las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo, pues es lo que ya mencionábamos aquí relacionado con el cumplimiento de un horario. Normalmente, cuando se hace un contrato de prestación de servicios, no hay un cumplimiento de un horario, no te deben decir, usted tiene que llegar aquí a las 8 de la mañana y sale al mediodía y vuelve y entre la 1 y sale a las 5 o a las 6 de la tarde, aunque dentro del contrato de prestación de servicios sí se puede establecer por la necesidad del servicio un horario. Por ejemplo, se va a desarrollar un matrimonio y ese matrimonio es este sábado a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana o desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Pues se va a exigir que el fotógrafo esté desde las 8, si no es que antes, para que haga las fotografías que corresponden antes de la celebración. Y el hecho de que se le imponga en ese momento un horario no necesariamente va a significar que se ha creado un contrato de trabajo con todas las prestaciones y la carga de salarios y acreencias laborales que eso implica, sino que ese es un detalle del contrato que se debe tener en cuenta para desempeñarlo por la necesidad del servicio. ¿Sí? Entonces, esto del horario dentro de un contrato de trabajo va a ser obligatorio, va a ser de obligatorio cumplimiento, pero dentro de un contrato de prestación de servicios puede ser solo una especificación de la prestación del servicio. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es finalmente lo que se debe pactar en en un contrato de prestación de servicio? Cuando ustedes como fotógrafos van a una agencia o los contrata una pareja para un matrimonio o van a cubrir la Feria de Cali o van a cubrir algún evento, pues entonces debe establecerse cuál es el objeto de ese contrato. Es decir, que ustedes estén claros en que en ese contrato van a estipular cuáles son los detalles de la prestación de ese servicio, que ustedes se comprometen a entregar cuántas fotos, en qué formato, cuál va a ser la forma de entrega, cuáles van a ser las fechas de entrega, todo eso debe quedar establecido en el contrato. Como también debe quedar establecido en el contrato cuál es la remuneración. Y de esa remuneración, pues lo ideal es que procuren que dentro del contrato se establezca también de manera específica cuál va a ser la cuantía del contrato, cuál va a ser la forma en que se va a pagar, cuál va a ser el lugar en el que se va a hacer el pago. Y eso porque, bueno, hemos tenido, por ejemplo, consultas en la oficina en la que fotógrafos se han comprometido a cubrir un evento que es este fin de semana. Entonces no alcanzan a hacer un contrato y lo hacen un contrato verbal, no alcanzan a hacer un contrato escrito, hacen un contrato verbal. Y ese contrato verbal, pues, debe llevar todas estas especificaciones, los acuerdos que sobre estas cosas están hablando. Y aunque la ley dice que sí puede haber un contrato verbal, que no necesariamente tendría que ser un contrato escrito, es muy difícil probar que alguien te debe cuando no tienes un documento en el que esa persona se obliga a pagarte. Entonces, digamos que en el recorrido hacia hacer justicia sobre esos contratos que se ejecutan y no se pagan, la vía más rápida es tener un contrato escrito, porque el contrato escrito permite ir de inmediato a un proceso ejecutivo.
que es un proceso en el que se cobran los honorarios. Pero si no está por escrito, entonces hay que ir a un proceso ordinario. Y un proceso ordinario laboral es un proceso en el que hay que discutir si es cierto que ese servicio se prestó, si es cierto que se prestó con ciertas características, si es cierto que el otro se obligó a pagar una cantidad, si es cierto que pagó o no pagó tal cantidad, y eso implica que debe haber una recolección de pruebas documentales, de pruebas testimoniales, que finalmente pueden agotar, digamos, la intención de que la persona quiera y pueda reclamar los honorarios que se le han quedado debiendo por estos conceptos. Entonces, la recomendación, aunque la ley permita hacer contratos de prestación de servicios verbales, es que siempre sea por escrito. Y esa determinación de la cuantía, la forma, el lugar y el valor que se establecen para la remuneración, pues debe quedar lo más claro posible. Y lo más claro posible es que se diga hasta en qué cuenta y qué día se va a consignar. Con relación a la terminación del contrato de prestación de servicios, ustedes la pueden establecer en el mismo contrato y pueden establecer que sea una terminación de mutuo acuerdo, pueden establecer diferentes causales, no solamente una. Entonces pueden establecer que sea una terminación de mutuo acuerdo o que sea por incumplimiento de las partes o que sea cuando se cumpla determinado plazo, por ejemplo, del 25 al 30 de diciembre, porque va a ser la cobertura de la Feria de Cali. Entonces, si ese es el objeto del contrato, se entiende que a partir de allí no habrá ningún servicio ni tampoco una remuneración. Establecer muy bien los límites en los que estaría ejecutándose el contrato para que se entienda que hasta allí llegaría y por lo tanto se daría lugar a la terminación del contrato. Con relación a la liquidación del contrato, y esto es algo que hay que tener muy claro y diferenciado del contrato de trabajo, es que cuando un contrato de trabajo se liquida, el empleador paga salario, vacaciones, primas, cesantías, intereses a las cesantías, y si despide sin justa causa, una indemnización por terminación del contrato sin justa causa. En la terminación del contrato de prestación de servicios no hay ninguna prestación adicional a lo que se haya pactado. Como este es un contrato de naturaleza civil y no laboral, pues entonces las partes que están en acuerdo llegando a la elaboración y a la ejecución de este contrato pueden definir cuáles son las prestaciones que quieren incluir. Y en ese sentido, pues tienen casi que completa libertad después de que no se esté pidiendo nada que riña con la legalidad. Entonces, Ok, Linda. Uh-huh. Tengo una pregunta aquí en el chat. Sí. Me preguntan lo siguiente. Para que un contrato de servicio tenga validez, yo como fotógrafa tendría que estar registrada obligatoriamente a la Cámara de Comercio. No. El contrato de prestación de servicios se puede celebrar entre personas naturales. O sea que no tiene que ser persona jurídica, ni estar registrado como comerciante, ni tener un establecimiento de comercio, ni tener ningún requisito adicional a ser una persona capaz de obligarse. O sea, capaz de adquirir obligaciones y realizar contratos, que básicamente lo somos todos. Entonces, en esa medida, podría como persona natural, como persona, Juanita, no sé quién hace la pregunta, Alejandra. Alejandra podría hacer un contrato de prestación de servicios en el que ella como fotógrafa se compromete a prestar los servicios XXXX con las especificaciones que les acabamos de dar, para que ese contrato sea ejecutable, que ya les vamos a contar que es ejecutable. Pero en principio no tendría ningún requisito para prestar el servicio, ni para obligarse, ni para hacer ningún contrato. ¿Sí? Sí, creo que ya con eso la duda queda despejada. Listo. Y finalmente, para protegerse un poco dentro de... para protegerse un poco dentro del contrato de prestación de servicios, porque a veces también sucede que, y nos lo preguntábamos cuando estábamos
planteando esta conferencia es que a veces los montos por los que los artistas se obligan, o sea, los montos que cobran de honorarios por alguna actividad o por algún producto o servicio, pues no son muy altos. Entonces, planteábamos un escenario hipotético en el que se contrata a un fotógrafo por 500.000 pesos para cubrir un evento o para hacer unas fotografías de familia, por ejemplo. Si esos 500.000 pesos no le son pagados y él tiene el contrato de prestación de servicios, la pregunta que hacía Fabián, replicando un poco lo que ha escuchado y de estar en el ambiente con los fotógrafos de las inquietudes que ellos tienen para plantear esta conferencia hoy, era si ese monto es muy bajo, ¿valdría la pena ir a un proceso para recuperar esos 500.000 pesos que no se están pagando? Y entonces ahí salía esta recomendación que está aquí para la elaboración de los contratos de prestación de servicios, que es los contratos pueden incluir cláusulas penales. ¿Y eso qué significa? No tiene nada que ver con la cárcel, no tiene nada que ver con procesos penales propiamente dichos, sino que son cláusulas que permiten sancionar al otro por incumplir alguna obligación establecida en el contrato. Entonces, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios, ustedes pueden incluir una cláusula que implique que si la persona no paga a la entrega de las fotografías o al término de la actividad que se está cubriendo o a la entrega del portafolio, no sé, de lo que ustedes hayan pactado, el dinero que corresponde, pues que éste tenga que cubrir los honorarios que se causan por tener que acudir a la justicia laboral para obligarle a pagar esto. Entonces, que es más o menos una estrategia utilizada por entidades bancarias. Tú pagas tu abogado defendiéndote en el proceso ejecutivo y además pagas el abogado del banco. Entonces es más o menos una estrategia para que dentro de las cláusulas penales del contrato de prestación de servicios que ustedes celebran con las empresas o con las personas naturales a las que les están prestando su servicio, pues exista algo que les obligue a hacer la cancelación total de los honorarios, porque si no podría ser mucho más oneroso para ellos no pagarlo. Y también dentro del contrato se pueden incluir, que esto no es propiamente una cláusula penal, pero que sí es algo que resulta satisfactorio para ambas partes en el contrato, que son cláusulas de incentivo, o sea, cláusulas que permitan motivar al fotógrafo a que alcance unos mayores niveles en el cumplimiento de su deber, pero además su cliente también se sienta más satisfecho. Por ejemplo, yo le encargo a un fotógrafo que tome 80 fotografías de aves endémicas de Colombia para hacer un libro. Y le digo que por cada fotografía de aves que me traiga la pareja, la fotografía de la pareja, entonces por cada fotografía de pareja le voy a dar X dinero más por los honorarios por el proyecto fotográfico para el que le estoy pagando. Y eso también es permitido dentro del contrato de prestación de servicios, como establecer cosas que les permitan a ustedes como fotógrafos esforzarse y lograr unas metas más altas que las que se están poniendo con el cliente o las que les está exigiendo el cliente, y también que él dé una remuneración más por esos plus que ustedes están dando en la prestación del servicio. Y con relación a la renovación del contrato de prestación de servicios, pues se puede establecer también en el contrato que sea una renovación automática o que no lo sea, o que no sea renovable. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Bueno, como esta reunión no estaba pactada de esta forma, la idea era hacerla a través Sí. de Facebook. Ahí tenemos ya como 8 minutos para desconectarnos. Lo que Ok. vamos a hacer es generar otro nuevo enlace para volver a conectarnos y continuar con la sesión de preguntas, que es lo que continúa después de terminar la presentación.
Entonces les pedimos por favor que estén pendientes del enlace para volvernos a reconectar. Terminemos, Linda. Francisco, hola. Hola. Bueno, y finalmente entonces con relación a que se preste el mérito ejecutivo, me imagino que habrán escuchado que algo presta o no mérito ejecutivo, o que es ejecutable, o que se puede iniciar un proceso ejecutivo. La idea de esta diapositiva es aterrizarlo un poco en cuando un documento como el contrato de prestación de servicios que ustedes firmen con sus clientes se puede llevar a la justicia laboral para que la justicia laboral ejecute, es decir, desarrolle un proceso en el que embargue bienes o cuentas bancarias o dineros que el deudor tenga. Para que eso sea viable, para que ustedes puedan exigir judicialmente el reconocimiento de los honorarios que hayan pactado como fotógrafos, es necesario que el contrato de prestación de servicios que ustedes hacen sea un contrato en el que la obligación de ambas partes sea clara, expresa y exigible. Entonces, ¿qué significa que sea clara? Que no haya lugar a interpretaciones. Es decir, se obligó a entregar tantas fotografías en tal formato, tal día, con estos detalles técnicos, y nosotros nos obligamos a pagar tanto dinero en tantas cuantías, en tales cuentas, tales días, ¿sí? Que sea completamente clara y expresa la obligación. Y finalmente, que sea exigible tiene que ver con que ya se haya cumplido el plazo. Es decir, si yo pacto un contrato de prestación de servicios para prestar los servicios de fotografía para una empresa de diseñadores de bolsos y la voy a hacer durante un año, pero he establecido en el contrato que solamente al final del año se me va a pagar la remuneración, pues no podría iniciar un proceso ejecutivo antes de que se cumpla esa fecha. Entonces, el plazo que ustedes establezcan dentro de su contrato para poder ir a la justicia laboral, que ser muy claro para que pueda definir el juez a partir de cuándo se tuvo que haber hecho el pago y si entonces se incumplió o no se incumplió. Y finalmente, que el contrato de prestación de servicios debe estar firmado por ambas partes. Prende la luz, amor. Ya Leo me va a llamar para que nos mande la ficha técnica. Bueno, señora. Tenemos un micrófono Por aquí, encendido. un micrófono por acá que se nos quedó o que nos Entonces, encendiera. finalmente, pues cerciorarnos de que el documento esté firmado, porque la firma es lo que va a obligar al deudor para que se entienda que ese documento proviene de él y no de otra persona, ni que tengamos que llegar dentro de los procesos judiciales a verificar si es cierto que ese documento proviene del deudor. Ok. Les estoy colocando en el chat el ID para continuar la reunión, para que por favor estén pendientes. Ese es el número con el cual tienen que reingresar. Apenas se nos termine la reunión, reiniciamos con esa. Por aquí hay una pregunta, te lo voy a hacer de una vez antes de que de pronto se nos quede en el tintero. Ah, ok, lo que te estaban preguntando, lo del tema de la firma. No, qué pena, no había tenido en cuenta eso. Listo. Ok, y eso era todo, o sea, ya quedamos a las preguntas que tengan, dudas, inquietudes. Ok, Esta entonces, es nuestra información de contacto, ahí nos pueden seguir en las redes sociales, generalmente estamos publicando información sobre derecho laboral, seguridad social, también de nuestras otras áreas de práctica, compartiendo boletines informativos para los que tienen empresa también se mantengan al día en este tipo de temas. listo. Entonces, voy a reiniciar la otra reunión para que nos conectemos con ella, con el número que tenemos ahí, con el ID que tenemos ahí. Por favor, las preguntas que tengan para que por favor se las hagan a Linda en la siguiente reunión. ¿Listo?